Bien, continuando con los organelos, podemos ver en esta animación a un organelo importante del sistema digestivo de la célula, que es el lisosomas. Las enzimas y proteínas del lisosomas se originan, se recordarán, desde el retículo endoplásmico cuando ingresa la proteína formada, y esta va a ser procesada en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi finalmente va a procesar esas proteínas que se van a conjugar con varias vesículas. Por ejemplo, este fagosoma que transporta alguna bacteria o virus se combina y es degradada. O sea, es un proceso catabólico, ¿se recuerdan? Bueno, algunas otras lisosomas se conjugan con organelos y esto es autofagocitosis. O sea, puede degradar inclusive sus propios organelos de una forma ordenada, de una forma controlada. Hay organelos que envejecen y deben ser degradados. Recuérdense, los lisosomas entonces forman parte del sistema digestivo de la célula y los lisosomas contienen proteínas procesadas desde el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y finalmente salen a trabajar en el sistema digestivo. Los lisosomas se encuentran solo en las células animales y hemos dicho que su función es degradar macromoléculas y por eso es un proceso, dijimos que es catabólico. Puede degradar moléculas tanto de origen externo, o sea, fuera de la célula, como propio, o sea, dentro de la célula. Dice que contiene más de 50 diferentes proteínas que se les llaman hidrolasas. Vamos a ver que esto es porque tienen la facultad de degradar y están en un pH bastante ácido. Algunos de los grupos de estas enzimas se han catalogado de glicosidasas, o sea, aquellas que actúan sobre carbohidratos, proteasas sobre proteínas, lipasas, asimismo lípidos, fosfatasas, sulfatasas y nucleasas, que en estas últimas es en ácidos nucleicos, por ejemplo ADN. ¿Ok? Vamos a ver que el pH de los lisosomas es de 4 a 5. Es uno de los organelos que contienen un pH muy bajo debido a que hay una concentración alta de hidrógeno. Las hidrolasas dice que exhiben su mayor actividad a estos valores, o sea, pueden actuar mejor. La membrana de los lisosomas es una monomembrana. Y vamos a ver que estas son muy importantes, que contengan ciertos requisitos para evitar que se escapen las enzimas hidrolíticas y causar daños incontrolables. Aquí vemos unos gránulos, o sea, más oscuros, y por medio de una técnica llamada histoquímica, en donde se utilizan anticuerpos dirigidos contra enzimas de los lisosomas, pueden dar una tinción como la que se observan acá, un poquito más oscuro, y pues así fue que pudieron descubrir dónde se ubicaban estos organelos. La concentración activa de los hidrógenos, se recordarán que hemos dicho que hay más concentración de hidrógeno dentro de los lisosomas. Bueno, ¿cómo lo logra? A través de bombas de protones de hidrógeno. Cuando hablamos de bombas de protones, hablamos de consumo de ATP, ¿se recuerdan? Esto es una concentración de hidrógenos más alta internamente y por lo tanto necesita desgaste energético. En otras palabras, es transporte activo. Bueno, entonces vemos que ingresan bastantes protones de hidrógeno para crear un pH alrededor de 4 a 5.
¿Qué contienen entonces los lisosomas? Hidrolasas ácidas. Las hidrolasas ácidas hemos dicho que se han clasificado estas más de 50 hidrolasas que se han detectado en diferentes grupos, como ustedes pueden ver acá: glicosidasas, proteasas, lipasas, fosfatasas, nucleotidasas, y vamos a ver que cada una de estas actúan en diferente manera con diferente molécula. Es importante que ustedes analicen este cuadro y vamos a ver más adelante que pueden originar, cuando hay defecto de estas hidrolasas, enfermedades del humano. Inclusive el caso clínico de esta unidad se refiere a un defecto de la acción de una de estas hidrolasas ácidas. Aquí les puse un cuadro. Quiero que vean aquí arriba esta palabra: enfermedades de depósito. Cuando se dice enfermedades de depósito es que se acumulan moléculas que no han sido degradadas por estas enzimas lisosómicas. Entonces, al no degradarse, se van acumulando. Quiero que vean este cuadro, lo vamos a ampliar un poquito. Aquí arriba dice qué enfermedad se ha detectado, qué enzima está deficiente y qué va a acumular. Por eso se llama enfermedad de depósito. Bueno, esto es lo que me interesa por el momento. Ahora, si ustedes miran en todo este listado que está acá de enfermedades, vamos a encontrar una que es parte de lo que estamos viendo en nuestro curso. Observen acá: enfermedad de Pompe. Si ustedes ven este cuadro, entonces la enfermedad de Pompe, ¿cuál es su déficit enzimático? Bueno, el déficit enzimático va a ser entonces la deficiencia de una enzima llamada glucosidasa alfa ácida. ¿Y qué se va a acumular? O sea, no se va a degradar, se va a simplemente acumular porque no se degrada el glucógeno. Y ustedes recordarán que el glucógeno es un carbohidrato polisacárido que es de almacenamiento y se requiere degradarlo para obtener glucosa en la sangre. Y si no tenemos glucosa en la sangre, pues nuestra fuente energética está deficiente. En fin, hay una película inclusive de medidas extremas, se llama, con Harrison Ford. Se la recomiendo si la pueden obtener, y van a ver ahí que hablan de unos niños que tienen una enfermedad de Pompe, y van a ver ahí a este actor, que es un científico que propone una enzima que ayudaría a degradar el glucógeno en estos pacientes. Muy bien. Los lisosomas entonces son organelos con monomembrana, y vamos a ver que estos se combinan con diferentes vesículas. Aquí abajo mencionamos endosomas, fagosomas y autofagosomas. Bueno, aprovechando esta diapositiva, veremos aquí arriba, si ustedes observan, hay unas vesículas que van a ingresar, y prácticamente los endosomas son orgánulos de células animales y fúngicas, o sea, de hongos. Van a tener unos receptores, como pueden ver acá, unos receptores que van a atrapar, digámoslo así, las moléculas específicas. Entonces, vamos a observar que van a ingresar al citosol, y esta vesícula de endosoma dice que contiene, fíjense, tienen alrededor de la membrana clatrina. Se recuerdan que la clatrina también acompañaba todo lo que son el transporte de las enzimas lisosómicas. Bueno, entonces en este caso también tienen clatrina. Aquí podemos ver un endosoma
temprano le llaman. El endosoma temprano tiene dos rutas. Si ustedes ven acá, ¿cuáles son las rutas? Bueno, un reciclaje, o sea, el reciclaje es cuando vuelve a la membrana, o simplemente se va a combinar con lo que va a ser los lisosomas y van a terminar de ser degradadas todas esas moléculas que ingresaron. Los endosomas entonces entran a la célula por endocitosis y forman estas vesículas. Se han subdividido entonces en endosomas tempranos o primarios y aquellos que se van a convertir en endosomas tardíos o secundarios cuando se van a combinar con las hidrolasas lisosómicas. Recordar que las hidrolasas son las enzimas. Y estas enzimas se recordarán también que fueron procesadas desde el retículo endoplásmico, de ahí en el aparato de Golgi. Se recordarán que ocurría en la cara cis del Golgi. Vamos a ver más adelante que se fosforila la manosa de estas enzimas. Los endosomas tardíos tienen un pH, si ustedes observan, ya más ácido y se dice que en ellas empieza la digestión hidrolítica. Estos tienden a madurar y continúa bajando el pH conforme vayan madurando y van actuando ya degradando algunas moléculas. Sin embargo, al ir combinándose con las enzimas hidrolíticas de propiamente los lisosomas, prácticamente se convierten en lo que hemos conocido como lisosomas. Aquí vemos los autofagosomas. ¿Qué es autofagia? Bueno, autofagia es como comerse a sí mismo, pero de una manera controlada. La autofagia dice que se permite degradar organelos que ya estén poco funcionales y entonces se vuelve a degradar sus componentes para ser reciclados, inclusive los componentes. El organelo se rodea de una membrana para originar algo que se llama autofagosoma. Si ustedes miran acá en esta diapositiva, prácticamente ustedes van a notar algo importante, que el retículo endoplásmico provee prácticamente una membrana que rodea el membrano objetivo. En este caso podemos ver una mitocondria, lo está rodeando y prácticamente al rodearlo le está indicando que va a tener que ser combinado con un lisosoma, como pueden ver acá. Al combinarse este lisosoma, las enzimas hidrolíticas se encargan de degradar las partes estructurales de esta mitocondria. Entonces, vamos a ver que el autofagosoma prácticamente interviene el retículo endoplásmico y después el lisosoma. Las células especializadas, hemos hablado del macrófago y neutrófilos. ¿Se acuerdan que ellos fagocitan partículas o microorganismos, ya sea bacterias, virus? Y lo que esto hace es convertir adentro de la célula algo que se llama fagosoma. Podríamos indicar acá en este diagrama que este es el fagosoma y aquí lleva la partícula que más adelante va a ser degradada por medio de las enzimas lisosomales. Es un mecanismo, recuerden, de defensa también. Nuestras células se pueden defender de una manera primaria, digámoslo así, atacando todas aquellas bacterias. Y hemos hablado de los macrófagos, neutrófilos, que participan en este mecanismo de defensa. Entonces, el fagosoma, como podemos ver acá, tiene su membrana también, el fagosoma,
Recuerden que esto también se derivó de endocitosis y podemos ver acá que el proceso de fagocitosis pues forman el fagosoma portando la bacteria o alguna molécula grande y debe haber también una combinación con las enzimas lisosomales para ser degradado entonces a estas moléculas grandes. Aquí vemos las rutas. Todo esto es a través de endocitosis. Solo para recordarles, acá está endosoma temprano, fagocitosis y también vamos a ver otra que se produce dentro de la célula, no por endocitosis, sino dentro de la célula a través de lo que se llama autofagocitosis. Y entonces, si ustedes ven acá, estas tres rutas se van a combinar con los lisosomas para llegar al objetivo de degradar. Recuerden que es un proceso catabólico. La formación de lisosomas, ya hemos hablado que se han sintetizado sus enzimas desde lo que es el retículo endoplásmico, pasando para el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi hay algo muy importante, que ahí se va a fosforar la manosa. Aquí podemos ver que esta es una etiqueta prácticamente que indica que estas enzimas van a ir a dar hacia los organelos llamados lisosomas. Como pueden ustedes observar acá, lo voy a ampliar un poquito. Ustedes han leído en su libro que se va a fosforilar en 6-fosfatomanosa. Bueno, podemos ver acá, puedo señalar que esto es la proteína. Esta parte, se acordarán ustedes que se va a glucolizar o glicolizar desde el retículo endoplásmico rugoso. Es una N-glicolización. ¿Sí? Y en todo este proceso hay un carbohidrato llamado manosa. Y en la posición número 6, vamos a hacer las cuentas acá. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 5 y el 6 acá. Entonces, en la posición 6 de la manosa se fosforila. Y esa se llama entonces la etiqueta de las proteínas o enzimas lisosomales. Manosa 6-fosfato. Y bueno, esto es solo un recorrido breve, solo para recordar algunas cosas. Bueno, es un proceso que viene desde el retículo, de ahí el aparato de Golgi, y al salir del aparato de Golgi va a hacerlo con vesículas que van a portar las enzimas y se recuerdan que tienen clatrina, ¿ya? Luego vamos a ir viendo que va a ir sufriendo un grado o un pH ácido debido a que hay bombas de protones de hidrógeno que ingresan hidrógenos. Y entonces está preparando lo que es lisosoma primario y vamos a ver que estos lisosomas primarios son cuando no se han combinado con ninguna vesícula, ninguna molécula. Se llama lisosoma tardío cuando ya hubo una combinación con otra vesícula, con un organelo para actuar. Y por último, solo quiero ver en este diagrama que las vesículas de transporte van a tener también unos receptores, se le llaman receptores para aquellas moléculas que tienen manosa 6-fosfato, o sea, las enzimas lisosomales. Finalmente vamos a ver los peroxisomas, que son otros organelos citoplásmicos, y hay dos cosas importantes en ellos. Contienen unas enzimas llamadas oxidasas
y catalasas. Como la mayoría de estos organelos solo se encuentran en las células eucariotas, fue descubierto por Christian de Touve en 1965 y recibieron al principio el nombre de microcuerpos. La función de ellos tienen un papel muy esencial en el metabolismo lipídico, o sea, los lípidos. En esencial en el acortamiento de los ácidos grasos de cadenas bastante largas, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas otras funciones importantes que tienen que ver con las reacciones reactivas del oxígeno. Eso lo vamos a ver también en envejecimiento celular, ya en la última unidad. Y vamos a ver que estos oxígenos libres o radicales libres de oxígeno se le llaman, pueden dañar el ADN, envejecer a la célula o perder el control del ciclo celular y formar hasta tumores. Entonces los peroxisomas controlan esta parte. Vamos a ver que están también en las plantas. Sin embargo, como nuestro curso es en humanos, pues no vamos a profundizar en ellos. Las enfermedades también ocurren si hay déficit o deficiencia de las enzimas del peroxisoma y que pueden afectar cerebro, hígado, esqueleto, ¿sí? Y otros sistemas que pueden dañar al humano. Los peroxisomas son vesículas pequeñas delimitadas solo por una membrana, o sea, son monomembranosas y tienen una matriz, dicen, granular. Hemos mencionado que sus enzimas pueden ser oxidasas y catalasas. Los peroxisomas están muy abundantes en algunos organelos, como por ejemplo en el hígado. Aquí podemos ver algunos peroxisomas tienen estos. Si ustedes miran, como que estuviera mezclada la sal con pimienta, y por eso se le dice que es granular. La función ya hemos visto que es degradar los ácidos grasos, aminoácidos, ácido úrico y también el alcohol. 50 enzimas implicadas en estos peroxisomas participan en ella. Y también aquí hay algo importante, ellos participan en el procesamiento de lípidos como colesterol para también producir lo que son los ácidos biliares o lo que se conoce como bilis en el hígado. ¿Se recuerdan de una partícula importante que vimos, el dolicol? También. Y vamos a ver que estos procesos, cuando actúan las oxidasas, van a generar, si ustedes miran acá, un producto muy importante y a la vez dañino, que es el peróxido de hidrógeno. Su fórmula es H2O2. Y esta acumulación puede dar un daño a nivel del ADN, a nivel del ciclo celular que hemos mencionado y ser perjudicial. Entonces, esto puede dañar. Entonces, aquí es la otra función que hablábamos de las enzimas que se llama catalasa. Y su función es precisamente eso, degradar y volverla una molécula o dos moléculas prácticamente que sean menos dañinas y formar del peróxido de hidrógeno oxígeno por un lado y agua. Y entonces el agua y el oxígeno por separado no dañan a las proteínas o sus enzimas. Dice que son sintetizadas a partir de los ribosomas libres. Se recuerdan que habíamos mencionado que los ribosomas pueden estar asociados al retículo endoplásmico y otras libres. Pues estas
originan, si ustedes miran en este diagrama, originan proteínas que se quedan pues sueltas, luego van a ser importadas y trasladadas al organelo del peroxisoma, y pues el peroxisoma va a actuar dentro de la célula. Ahora, dice que se pueden replicar estos organelos similar como las mitocondrias. Ustedes se acordarán que las mitocondrias también se pueden replicar. Se dice que la membrana de este organelo puede ser de origen del retículo endoplásmico, pero no está completamente. Y aquí podemos ver que el peroxisoma se encuentra acá, se va a combinar con sus enzimas y por medio de la fisión puede producir dos peroxisomas individuales. Aquí solo para recordar que las membranas pues se originan del retículo endoplásmico, dijimos, es una de las teorías que hay, y vamos a profundizar en clase algunas prácticas cuando combinemos, por ejemplo, algunos tejidos como la papa o cortes de riñón, hígado. Ustedes van a llevar el agua oxigenada, que en otras palabras ahí está el peróxido de hidrógeno, H2O2. Y cuando combinen esto con estos tejidos o estas plantas, verduras, van a ver ustedes que va a haber una producción de espuma. Y ahí vamos a ir analizando qué ocurre o por qué ocurre ese producto. Bien, hasta aquí lo dejamos y vamos a continuar con las siguientes clases. Por favor, lean su libro para complementar este material. Gracias.